Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Administración de la Producción 2. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿bien y usted? Hola, hola, José, ¿todo bien? Muchas gracias. Todo muy bien por acá. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, hola, Juan Ignacio. ¿Todo bien? Gracias. Hola, Camila. Estoy saludando por acá, por el chat. Están sumándose los últimos compañeros y esperamos los minutos necesarios. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Bien, hoy día el objetivo de la clase tiene que ver con poder terminar de ver un contenido referente a cadena de suministro. Vamos a ver dos herramientas que son súper útiles para poder analizar la eficiencia de una cadena de suministro y entender también por qué se generan algunos problemas al momento de gestionar todas las actividades referentes a agregarle valor al cliente, desde que nos llegan las materias primas a nosotros, ¿cierto? Que es un proceso de abastecimiento, suministro, agregamos valor a través de tecnología en el área de producción, ¿cierto? Y finalmente tenemos que lograr que al cliente le llegue el producto en las condiciones óptimas, ¿cierto? Que uno lo ofrece al mercado. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hay muchas actividades que se deben coordinar para que esto sea de forma eficiente. Entonces, lo primero que vamos a conversar tiene que ver con cómo es el traspaso de la información a través de la cadena de suministro. ¿Qué pasa si es que esta información no fluye de forma correcta? Si existen incertezas en la información, eso trae consigo un problema grave en una cadena de suministro. Y eso se llama el efecto látigo, ¿ya? Que eso es lo primero que vamos a ver. Y lo segundo, que como tema principal, vamos a ver otras cosas entre medio, obviamente, lo segundo, como tema principal, tiene que ver con cómo voy a medir ahora el desempeño en la cadena de suministro. ¿Cómo podemos saber nosotros, que vamos a estar a cargo de la gestión, de la coordinación, si efectivamente estamos haciendo bien el trabajo? ¿Ya? Y para ello vamos a revisar tres medidas de medición de desempeño que están relacionadas con el stock o el inventario que se genera en cada una de las etapas que tiene la cadena de suministro, ¿ya? Y eso es lo que también quiero que lo podamos conversar para que se entienda cómo o cómo nos vamos a dar cuenta si una cadena de suministro está siendo efectiva o no en comparación a su competencia, por ejemplo. ¿Ya? Y vamos a analizar estas medidas de desempeño. ¿Ah? Entonces eso es lo que tenemos preparado para la clase del día de hoy. La presentación, ustedes la tienen disponible en Educandus, los invito a que la puedan descargar para que la podamos analizar en conjunto. Bien, antes de comenzar algunos mensajes, ¿cierto? Algunos avisos. Recuerden que mañana es el plazo para que puedan subir la resolución del caso, ¿ah? De este primer taller. Recuerden que tienen que trabajar en grupos máximos de 4 estudiantes, idealmente que estos grupos se mantengan, porque son los mismos grupos que tienen que trabajar las tareas y tienen que trabajar el caso final, ¿cierto? Que es un análisis de un caso real, ¿ya? Al final de la clase del día de hoy voy a dejarles una segunda tarea, una tarea muy simple, que también, como en la tónica, tienen que desarrollarla en grupo y subirla la próxima semana, ¿ya? Una semana de plazo. Y también recordarles que la próxima semana, el día jueves a las 6 de la tarde, vamos a desarrollar la prueba número 1, y esta prueba vamos a analizar todo lo que vimos del área de producción, la primera unidad, todo lo que hemos visto de cadena de suministro, incluyendo la clase de hoy, y tienen que leer el artículo que les dejé en Educando, que es un artículo muy interesante sobre cómo hace la logística Amazon, ¿ya? Para que, como información adicional. ¿Bien? Bien, eso es lo que les quería contar. ¿Alguien quiere hacer algún comentario antes de comenzar? Profesor,
¿La tarea es para la próxima semana que hay prueba o Sí, para la semana subsiguiente? para la próxima semana. Ah, ya. Bien, vamos entonces. Voy a compartir mi pantalla y comenzamos. Profe, pero la tarea nos va a ayudar a estudiar o... No, es una tarea muy simple, no se preocupen. ¿Ya? Al final de la sesión se las voy a comentar. No se preocupen, es una tarea muy simple. Bien. Bueno, para poder hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto y qué es una cadena de suministro, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es de poder coordinar todas las actividades que tienen relación con, está entrando Agustina acá, todas las actividades que tienen relación con el suministro por un lado, el aprovisionamiento, todas las actividades de movimientos internos, ¿ya? Una vez que me llegan las materias primas, yo las tengo que tratar en una bodega de materias primas, por ejemplo, o moverla hacia mi planta, eso es lo que se llama logística de entrada, analizar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el sistema productivo, que eso ya lo aprendimos, y también, ¿cierto?, ver todas las actividades que tienen que ver con el almacenamiento y el manejo del stock. Eso es lo que alcanzamos a ver. Y nos falta ahora la última parte de la cadena de suministro, que tiene que ver con la distribución, que tiene que ver con cómo llego con este producto a mis clientes. ¿Cuáles son los medios de transporte más importantes que existen? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son las ventajas? Entonces, eso es lo que vamos a comenzar, a conversar a continuación. Entonces, la última parte, la última actividad de la cadena de suministro, recordemos que son tres grandes áreas: suministro por un lado, producción y distribución. Ahora nos toca analizar esta tercera parte que tiene que ver con la distribución, ¿ya? Que tiene que ver con cómo llego con el producto, qué tipo de medio de transporte vamos a utilizar. Entonces, en este caso, los servicios de transporte toman una fuerza muy importante y tenemos que gestionarlo de forma eficiente. ¿Por qué? Porque lo vimos la semana pasada y conversamos que el costo del transporte o la logística puede representar hasta el 25% del costo del producto, que es un porcentaje muy alto. Entonces, si no tenemos buenos proveedores, que si decidimos externalizar esa parte, obviamente, tenemos que ver que sea eficiente para que no se nos escapen los costos, ¿ya? Entonces ahí viene también una decisión muy importante que muchas empresas toman y tiene que centrarse, ¿cierto?, en esta operación logística, en esta función logística, la gestión del despacho. Vimos cuáles eran las ventajas de hacer el outsourcing y por qué se hace. Porque nosotros debemos transferir cierta parte del proceso, que son parte de la actividad que genera valor al cliente, pero si yo no soy especialista en esta parte del proceso, puedo cometer muchos errores, puedo aumentar el costo, y por lo general estas empresas las subcontratan a empresas especialistas, que son los operadores logísticos, ¿cierto? Como Chile Express, DHL, UPS, ¿cierto? Hay muchos en el mercado. ¿Y por qué se hace eso? Obviamente para poder centrar todos los esfuerzos en la parte que nosotros somos especialistas, nuestro core business, que si estamos en una mirada de la fábrica, nuestra fortaleza va a ser la producción, elaborar productos, ensamblaje, y no preocuparme de la logística. Entonces ahí viene, ¿cierto?, la decisión de poder subcontratar, externalizar esta parte de la operación. Entonces uno puede tener distintos medios de transporte para poder hacer esta función de llegar con el producto, de mover flujos, ¿cierto?, de materiales entre dos puntos. Y estos movimientos pueden ser desde mi fábrica hacia mi centro de distribución. Si estoy moviendo entre dos puntos, estoy moviendo materiales, entonces estamos frente a las actividades de logística. Y eso se llama logística de salida. O podría ser, ¿cierto?,
el movimiento desde mi centro de distribución hacia mis clientes. También corresponde a un movimiento entre dos puntos, y eso también se le conoce como logística de salida. Entonces, como tenemos internalizado que el costo del despacho o el costo del transporte rondea, ¿cierto?, entre el 25 y el 30%, claramente hay que ponerle mucha atención para poder decidir qué medio de transporte es el más adecuado al tipo de operación que vamos a hacer. Entonces, tenemos distintos medios de transporte que están disponibles, que ustedes los conocen, lo han visto, y tiene que ver con, uno, el transporte por carretera, transporte por medio aéreo, transporte por vía marítima, transporte por tuberías, también es un medio de transporte, y también podemos encontrar una mezcla de estos medios de transporte que es el intermodal. Y por lo demás se me queda uno, ¿cierto?, que el transporte por ferrocarril, que también se utiliza y muchas empresas lo hacen. Entonces analizamos ahora los distintos transportes que existen para poder hacer esta parte de la tercera parte de la cadena de suministro, que es la distribución, mover los productos. Lo primero que podemos analizar es el transporte por carretera. Es lo que más se usa, ¿cierto? Lo más versátil. Muchas empresas incluso lo hacen. Hay empresas que no subcontratan la logística y las empresas tienen su propia flota de transporte. Es una decisión que la empresa puede tomar, sin lugar a dudas, y no está mal. Pero hay empresas que no tienen la capacidad, ¿cierto? No tienen la expertise de manejar una flota, todos los problemas que ello implica, la licencia de los choferes, no sé, que no llegan a trabajar, los despidos, la mantención de la flota, que se echa a perder una parte del motor, no sé, pueden haber muchas variables, y eso podría, ¿cierto?, traer problemas, y problemas serios en retrasos en la entrega del producto en base a la planificación que se hace. Entonces, cuando la empresa decide hacer la externalización, bueno, uno podría decidir, bueno, ¿por qué medio de transporte me conviene hacer esta distribución? Y el medio de transporte que más se utiliza, el más versátil, en donde la gran mayoría de los productos utilizan, es el transporte por carretera. Podemos decir que económico, pero económico en comparación ¿a qué? ¿En base a qué lo estoy comparando? Bueno, si lo comparo con el transporte aéreo, por ejemplo, claramente el transporte por carretera es más económico. Versus el transporte por ferrocarril, podría ser cierto que el ferrocarril es más económico que la carretera, o comparado con el marítimo, ¿cierto? Pero tiene muchas otras ventajas, que es la flexibilidad, el transporte por carretera. Puedo llegar a cualquier punto donde necesite entregar el producto. Tenemos transporte de distintas capacidades, un camión de mucho tonelaje, un camión de tonelaje más bajo, camiones 3/4, camionetas, motos, bicicletas. Todo eso también se puede hacer, es parte de lo que se puede transportar por carretera, ¿ya? Las empresas especializadas en logística, cuando uno subcontrata esta parte, tienen sistemas justo a tiempo. Y eso permite poder llegar a entregar un producto en tiempo, porque tengo la planificación de las rutas a través de este sistema, o también puedo llegar justo a tiempo al momento de recoger un pedido y no perder tiempo, ¿cierto? De que no sé cuándo me va a llegar, tengo que llegar muy temprano, hacer una fila, etc. Entonces eso podría ser una de las ventajas, ¿okay?, que tiene el transporte por carretera. Un segundo medio de transporte que podemos encontrar es el transporte por ferrocarril. Uno tiende a pensar de que Chile, ¿cierto?, como es un país largo, podría utilizar su composición geográfica, ¿cierto?, para poder hacer el transporte por carretera y poder llegar a distintas partes. Y eso tiene mucha lógica, ¿cierto? Pero el problema que existe en eso es que las estaciones no tienen la tecnología necesaria para poder que sean un buen punto de descarga. Por ejemplo, ¿cómo descargo, ¿cierto?, un container que viene en el
tren para poder subirle un camión. No tengo toda la maquinaria que pueda hacer ese trabajo. Y por lo tanto, ¿cierto? Generaría más bien inconvenientes que ventajas. Pero sin embargo, igual algunas empresas lo trabajan y un buen medio de transporte para ellos. Por ejemplo, las empresas que se dedican al transporte de minerales. El medio de transporte por ferrocarril funciona súper bien, porque tiene gran capacidad de carga. No sé si han visto un tren, ¿cierto? Tiene muchos containers, no sé si lo han contado alguna vez, más de 30 vagones. Es increíble la gran capacidad de carga que pueden tener este sistema de transporte. Es fiable y seguro. Es especial para transportar carga de largas distancias. Pero también tiene la limitante de que no me puedo desviar, ¿cierto? Existe solamente una línea férrea. Entonces, si quiero llegar a otros puntos, de todas maneras acabo de tener que hacer una conexión con un medio de transporte por carretera, ya sea un camión, ¿cierto? O lo que sea, para poder mover el producto que viene por ferrocarril. Entonces ahora viene la pregunta, bueno, ¿cómo hago la descarga si no existen las tecnologías? Entonces ahí vienen todas las decisiones que finalmente muchos optan por seguir haciendo el transporte a través de carretera. Es un transporte lento, pero muy económico. Pero lo que yo me puedo ahorrar en hacer el transporte por ferrocarril, igual va a estar, me lo voy a tener que gastar con llevar, ¿cierto?, a través de camiones más pequeños a las distintas localidades. Eso es lo que se llama un transporte ramal. Si es que yo tengo un camión de gran tonelaje, por ejemplo, voy a volver al transporte por carretera, que es un modelo de consolidación, por ejemplo, llega de varios clientes, consolida una carga y lo lleva a un centro de distribución. Ese transporte consolidado, que tiene la carga consolidada, se conoce como un transporte troncal. Entonces, cuando llega a un centro de distribución, podríamos desconsolidar la carga y fraccionarla para utilizar transporte de menor tonelaje, camionetas más chicas, por ejemplo, para poder llegar a los distintos puntos intermedios de este troncal, ¿cierto? Que podría ser la carretera, la ruta 5. Y si quiero llegar a distintas localidades, utilizamos transportes más pequeños, que eso es lo que se llama un transporte ramal. Entonces, por eso, disculpen, el transporte por carretera es muy versátil, porque me permite llegar a los distintos rincones del país, en comparación al transporte ferrocarril, que es muy rígido, muy estricto, porque solamente tengo una línea férrea, y no puedo llegar a distintos puntos extremos, por ejemplo. El transporte aéreo, otro tipo de transporte, se utiliza mucho, ¿cierto? Porque tiene una ventaja que es muy rápido, ¿cierto? La rapidez es su gran fortaleza, pero obviamente eso es muy costoso en comparación a los otros medios de transporte. Entonces uno tiene que seleccionar, dependiendo de los productos que uno tenga, si es necesario hacer el transporte aéreo o no. Si me conviene desembolsar ese dinero que es muy superior al otro medio de transporte, pero que está directamente relacionado a las características propias del producto. Si es que yo tengo un producto que es perecedero, por ejemplo, flores, claramente no lo podría traer desde Holanda, por ejemplo, los tulipanes, a Chile por medio marítimo. O tendría que tener una cámara de frío de que mantenga, ¿cierto? Pero igual se marchitan. Entonces, cuando hay productos que perecederos que transportar, claramente tenemos que hacerlo por transporte aéreo, porque si no, el producto, como es perecedero, se echa a perder con facilidad, claro, va a llegar el producto dañado. O las rosas de Ecuador, por ejemplo, ¿cierto? Sí, el ejemplo clásico. O cuando tengo que transportar productos valiosos, que son muy costosos, de un alto valor, también me conviene hacer el transporte a través de la vía aérea. Supongamos que estamos transportando oro, ¿cierto? O algo muy valioso, diamantes, no sé, pongámonos en ese caso. Existe mucho riesgo si es que yo hago el transporte por carretera. Los piratas, ¿cierto? Me van a estar esperando, me van a robar la carga y
Hasta ahí nomás llegamos. Entonces, cuando hay productos perecederos o productos que tienen un muy alto valor, lo que se utiliza, ¿cierto?, es utilizar el transporte aéreo para hacer este transporte. Obviamente, también existe la limitancia de que para poder hacer el transporte aéreo tenemos que tener un aeropuerto adecuado para hacer carga y descarga. Y si quiero llegar a un punto, a un ramal, igual vamos a tener que considerar, ¿cierto?, una camioneta que haga esta cuarta milla, que sea la última milla, hasta llegar al cliente final. ¿Bien? Entonces, si nos podemos pensar, todos los transportes, los tipos de transporte se podrían complementar entre sí, que es lo que se llama el transporte multimodal. Utilizo múltiples alternativas de transporte para poder llegar con el producto a destino. El transporte por vías navegables, sin lugar a dudas, también es un medio de transporte que se utiliza un montón. Los que importan, por ejemplo, si es que quiero traer algo de China, lo que se utiliza son transportes por vías navegables, porque el costo es muy bajo, obviamente. No me conviene traerlo por transporte aéreo, a no ser de que tenga que traerlo de forma urgente y esté en un par de días. La máquina que importé, ¿cierto?, porque la necesito de forma urgente. ¿Ya? En esos casos justificable. Si no, habría que esperar el tiempo suficiente en llegar, ¿cierto?, desde que se embarque de un puerto y que llegue al puerto de San Antonio, pasan varios meses, estamos hablando de 2 a 3 meses en promedio, lo que se demora un carguero en poder llegar con el producto. Pero eso también puede traer otros tipos de problemas. La congestión portuaria es un temazo, ¿cierto? Hay barcos que están ahí días y días, que tienen que estar en cola porque no lo pueden descargar. Entonces existe congestión, existen retrasos. Más allá de los 3 meses que está comprometido, ¿cierto? Bueno, también pueden haber otras variables como la congestión portuaria que me va a retrasar mucho más el proceso. O podrían haber huelgas, ¿cierto? Los trabajadores del puerto, otro retraso más. Si tengo un camión esperando, pagar estacionamiento, pagar bodega de forma diaria, todo va sumando. Entonces, por eso también la planificación tiene que tener esta holgura considerada de variables externas que pueden influir en el proceso. Es muy flexible el transporte. Si tengo puerto, puedo llegar y recorrer grandes distancias de otro continente, ¿cierto? Traer lo que yo quiera. Tiene una alta capacidad. Si ustedes ven una foto o se le ha tocado ir al puerto, los cargueros son tremendos. No sé cuántos containers habrán, la verdad, nunca lo he sabido, pero son muchos. ¿Mm? Pero existen, ¿cierto?, estas variables externas que podrían retrasar el proceso y hay que tenerlas en consideración al momento de decidir utilizar un transporte por vías navegables. Tuberías. También existe, se utiliza el gas, por ejemplo, que viene de Argentina, viene a través de las tuberías. La carretera hídrica, ¿cierto? Que queremos traer agua del sur, llevar hacia el norte. ¿Cómo va a ser ese transporte? A través de tuberías, ¿cierto? Traer el agua. Son seguras. El periodo de construcción de tuberías es corto y bajo. Podríamos llegar sin ningún problema desde el sur hacia el norte, ¿cierto? Con una carretera hídrica, sin ningún problema. Es un transporte seguro, confiable y continuo. Petróleo también. Entonces los dejo acá para que ustedes sepan que también es considerada las tuberías como un medio de transporte. ¿Ya? Y por último, podemos encontrar el transporte multimodal. ¿Y qué es el transporte multimodal? Es la combinación de diferentes métodos de transporte. Puedo utilizar un carguero que viene de China, ¿cierto?, en San Antonio, descargo, y ahí viene la importancia del uso estandarizado de contenedores, por ejemplo.
para que yo pueda descargar el contenedor, cargarlo el camión y que el camión venga y entregue en Puerto Montt la carga que venía de China con las máquinas, por decir algo. ¿Se imaginan que ustedes, si es que no estuviese estandarizado el embalaje, ¿cierto?, de lo que uno quiera comprar, sería impracticable? Sería una cosa que no podríamos controlar. Por eso, ¿cierto?, hay medidas estándar que se utilizan para hacer la logística. Los containers es un caso de modelos estandarizados y los pallets también tienen las mismas medidas. Está todo pensado para que puedan caber ciertos pallets en una rampla, ciertos pallets dentro de un container. Entonces son estándares que se utilizan internacionalmente que obviamente facilitan la logística de esto de mover de un punto a otro. Dado de que tenemos que coordinar muchas actividades desde que llega el producto, que es el suministro, el abastecimiento, hasta que llega hacia el cliente final, vamos a encontrar muchos riesgos que se pueden identificar en una cadena de suministro. Entonces acá tenemos movimientos desde el proveedor hacia la fábrica. En ese movimiento, en esas tareas, pueden haber también algunos riesgos que se los quiero comentar y se los quiero dejar acá como información para que ustedes sepan de qué es lo que podría pasar en una cadena de suministro, que estamos llenos de riesgos. Y obviamente nuestra misión, como futuros gerentes de operaciones, es poder tratar de utilizar tácticas que me permitan minimizar estos riesgos. ¿Mm? Eso es lo que finalmente les quiero transmitir. Siempre van a existir riesgos y pueden haber cosas de que van a ser variables externas que no van a poder controlar. Sin lugar a dudas, eso va a pasar. Y existe este riesgo porque, como son muchas actividades que se tienen que coordinar, que va a depender de la red logística que se diseñe, porque hay redes logísticas más complejas que otras. Podríamos encontrar proveedores de nuestros propios proveedores o clientes de nuestros propios clientes. Entonces, bajo ese modelo, la cadena de suministro es más grande. Podrían haber varias fábricas, pocas fábricas, un centro de distribución centralizado, varios centros de distribución. Entonces, la red logística podría ser tan compleja que eso aumenta las probabilidades de tener riesgos en la cadena de suministro. Una cadena de suministro básica que tiene proveedores, fabricantes, distribuidores y cliente final, podemos pensar de que son pocas actividades, pero todas las actividades intermedias también, en cada una de ellas se pueden generar riesgos. ¿Ya? Y no solamente riesgos en el transporte, que es lo que se puede apreciar aquí en la lámina, ¿cierto? Estamos moviendo de distintos puntos a otros, sino que también pueden haber riesgos internos, como el uso de la información, robo de la información, el hurto, obsolescencia, hay muchos riesgos, que es lo que se lo puede dejar acá, ¿cierto?, como información adicional para que ustedes lo tengan en consideración al momento de que cuando les toque trabajar en una cadena de suministro lo tengan presente. ¿Qué es lo que podríamos hacer para minimizar estos riesgos que pueden existir? Lo primero, ¿cierto?, que se nos puede venir a la mente es el fallo del proveedor en el envío. Si nosotros vamos a trabajar bajo una planificación que viene de la planificación agregada, creamos un plan maestro de la producción y luego ejecutamos una planificación de requerimientos de materiales, que es el plan que se utiliza para generar las compras. Entonces, dependiendo el diseño, porque puedo tener múltiples proveedores o pocos proveedores, entonces ahí viene el primer riesgo que uno puede identificar. El fallo en el proveedor, el que me va a entregar las materias primas.
que dependiendo de la cantidad de días, ¿cierto? Tenía que cumplir con ciertos parámetros para no retrasar la producción hacia adelante. Entonces, lo primero que uno puede identificar, este primer riesgo, el fallo en el proveedor del envío. Entonces, ¿qué es lo que uno podría hacer? ¿Cuáles son las tácticas para poder reducir este riesgo? Obviamente, viene el uso de múltiples proveedores. Siempre tener un plan B, tener algo, ¿cierto?, de que yo pueda, ¿cierto?, llamar y poder reaccionar. Entonces, acá viene una tarea muy importante que hace el departamento de compras, que tiene que ver con la selección del proveedor, en base a las características que uno le quiera dar al producto. Entonces, si hacemos una mala selección del proveedor, no hicimos una buena evaluación, no consideramos todas las variables, claro que pueden existir estos riesgos. Entonces, ¿cómo lo podemos combatir? A través de contratos eficaces con multas. Todo tiene que hacerse con contrato. No cometan un error de hacer una contratación de un proveedor sin tener un contrato de por medio, que se indique las condiciones, la forma de pago, multas por incumplimiento, para que ustedes se resguarden y no quede, cierto, algunos temas en el aire que probablemente después las culpas son compartidas. ¿Ah? Entonces acostúmbrense a eso. Si es que les toca trabajar en el área de abastecimiento, por ejemplo, primer eslabón de la cadena de suministro, y les toca hacer la selección de proveedor, lo primero, ¿cierto?, es preocuparse de analizar el contrato, cuáles son las condiciones, y tener un contrato que ustedes tengan la certeza y el resguardo de que el proveedor tenga que cumplir las condiciones. ¿Ya? Eso es lo primero que uno se debe preocupar. Segundo riesgo, que está relacionado con el primero, y algo ya lo comentamos, tiene que ver con la falla en la calidad del proveedor. ¿Y por qué pasa eso? Porque no se hizo una cuidadosa selección del proveedor. No nos dimos el tiempo para poder seleccionarlo, para poder entrenarlo. Entonces ahí viene la táctica que uno podría utilizar. Hacer un buen diseño, una buena rúbrica para poder seleccionar a los proveedores y que eso tenga consigo un entrenamiento, una certificación y una supervisión directa para minimizar los riesgos, obviamente. Como existe mucho movimiento de producto, ya sea logística interna, logística de entrada o logística de salida, podrían haber retrasos logísticos y daños. Y también viene relacionado con el proveedor. Entonces, para poder minimizar estos riesgos de retraso y daños, bueno, obviamente tenemos que analizar otra modalidad de transporte, podría ser una primera alternativa. O tener almacenes múltiples, centros de distribución, preocuparse del embalaje que sea seguro. Y siempre, ¿cierto?, con contratos eficaces con multa, que es lo que siempre tenemos que preocuparnos. En la distribución, el movimiento de mi fábrica hacia mi cliente, logística de salida. Lo mismo, si vamos a subcontratar a la empresa que va a hacer esta parte de la actividad, la logística, tenemos que hacer una buena selección, tener una supervisión, contratos eficaces con multa. Lo mismo, ¿cierto? La misma recomendación. Pero también pueden haber otros tipos de riesgos internos. Y esos riesgos pueden ser por la pérdida o deformación de la información. O sea, nuestras propias capacidades internas nos podría llevar a cometer errores por no tener una base de datos segura. Entonces, para ello tenemos que preocuparnos de que las bases de datos estén protegidas, que los sistemas de tecnología e información sean seguros. Capacitar al personal que va a estar a cargo de la lectura de estos datos. ¿Qué pasa si se hace una mala interpretación de la información por falta de estas capacidades?
nos puede generar problemas, ¿cierto? Y aumento en los costos. Entonces, muy importante la capacitación de las personas que van a estar ahí analizando la información. Eso es clave. Pueden existir riesgos políticos. Ahí ya, ¿cierto? Escapa un poco de nuestras posibilidades porque son variables externas. Todo lo demás podríamos nosotros enfrentarlo porque son variables que son manejables. Las podemos controlar. Pero un riesgo político, por ejemplo, es un poco más complejo. Son variables externas. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer? Bueno, hay seguros de riesgo político. Acá hay una decisión estratégica también. Me voy a diversificar internacionalmente, dado de que en cierto país hay riesgos políticos, diversifico entonces y me voy a otro país. Ustedes, por ejemplo, harían un negocio en Venezuela. Es como extraño, ¿cierto? Entonces ahí viene la decisión estratégica. Me diversifico internacionalmente, puedo utilizar franquicias, concesiones, modelos más seguros. Riesgo económico, por el tipo de cambio, la variación del dólar, también puede influir. Si compro a cierto valor, trato de protegerme para poder combatir este riesgo, este tipo de cambio. Está muy volátil el dólar. Entonces, es un riesgo, sí, es un riesgo porque podría perjudicar por esta volatilidad que puede existir en el tipo de cambio. Entonces, lo que se puede hacer como táctica es tener una cobertura para combatir riesgo en el tipo de cambio, generar contratos de compra con protección ante estas fluctuaciones en los precios, que viene dado, ¿cierto?, por variables externas, dicho de paso, ¿cierto? Catástrofes naturales también son variables que son incontrolables, como el seguro, el suministro alternativo o la diversificación internacional. Es lo que uno podría hacer para poder, de alguna manera, entre comillas, minimizar este riesgo de catástrofes naturales que no se puede controlar, obviamente. Robo, vandalismo, terrorismo. Es un riesgo. En las noticias, ¿cuántas veces ha salido de que roban camiones, secuestran los camiones, roban la mercadería, camiones con cigarros, camiones con electrodomésticos, con tecnología? Entonces existe también ese riesgo. Hay que tener seguros, protección de patente, medidas de seguridad, incluir el GPS, radiofrecuencia. Incluso esto también podría ser en la operación interna, en nuestro almacenamiento. Los mismos trabajadores podrían robarnos, podrían hacer hurto, podría existir la obsolescencia del producto, si es que tengo una baja rotación del inventario, que es un tema que vamos a conversar un poco más adelante. Bien, esto tómenlo como una referencia. Pueden haber muchos otros riesgos y muchas otras tácticas, pero lo encontré interesante de analizar para que lo tengan en consideración de que siempre hay que preocuparse, tomar las medidas necesarias, porque podría existir riesgo en la cadena de suministro y siempre van a existir. ¿Cuál es nuestra misión? Tratar de minimizarlos, obviamente, con algunas tácticas que son las que están planteadas acá. Bien, vamos a conversar ahora sobre el efecto látigo y vamos a hacer nuestro break. ¿Ya? El efecto látigo es una reacción que ocurre al momento de no compartir información dentro de todos los eslabones de la cadena de suministro. ¿Qué es lo que hablamos al principio de cuando comenzamos a hablar de cadena de suministro? ¿Cuál es el óptimo? ¿Cuál es el ideal? Que la competencia, ¿cierto?, va a estar dada y yo voy a ser más competitivo si es que soy capaz de coordinar toda mi cadena de suministro y no solamente preocuparme de mi empresa. ¿Ah? Eso ya no es lo que uno trabaja. Quizá antiguamente uno se preocupaba de solamente su empresa y yo me enfrentaba frente a mi competidor
y, ¿cierto?, había una competencia. Pero ya sabemos ahora de que lo óptimo y lo que tenemos que tratar de empujar, si nos toca trabajar en esta área, en esta industria, es que la información tiene que trabajarse como un bloque, no de forma aislada. Y tenemos que coordinar, transmitiendo información a toda la cadena de suministro. Entonces, cuando no existe esta coordinación, cuando no nos traspasamos la información, cuando cada empresa es individualista y no piensa en bloque, ¿qué es lo que pasa? Empieza a fluir información imprecisa, lo que da lugar a distorsiones y fluctuaciones en la cadena de suministro. Y los que se ven más perjudicados por el efecto látigo son los proveedores. ¿Por qué se llama efecto látigo? Porque imagínense un látigo, ¿cierto? Si uno le hace el movimiento acá en la muñeca, ¿cómo termina el movimiento al final del látigo? Partimos, ¿cierto? Y termina amplificándose al final. Esa es como la estructura del efecto látigo. Si es que la información es imprecisa desde mi cliente hacia aguas abajo, hacia los eslabones que están debajo, ¿cierto?, de el cliente, hacia atrás. Si es que la información es imprecisa, imagínense cómo va pasando la información eslabón a eslabón hasta llegar al final, que es nuestro proveedor, o el proveedor de nuestro proveedor. Eso puede traer consecuencias de que tiene que aumentar el costo, porque tiene que producir más, contratar turnos extras, por todas estas fluctuaciones que se pueden dar. Y insisto, eso se da porque no existe esta lógica de compartir la información, de trabajar en bloque. ¿Okay? Si analizamos este gráfico que tenemos acá, una cadena de suministro cualquiera, que se va traspasando la información en cada uno de los eslabones, fíjense cómo está la demanda de mi cliente final. Muy pareja. No existen tantas fluctuaciones. Podríamos decir de que es estable. Pero a medida que va pasando la información, que va fluyendo hacia atrás, la información se va distorsionando. Porque cada uno dice, bueno, entonces si es que esta es la demanda que me hacen, yo voy a pedir mucho más para poder tener guardado acá un stock por si aumenta la demanda. Entonces, cada vez que va pasando la información, y si yo no comparto la información de costo, de demanda, de producción, claramente yo voy a pensar en mi conveniencia como empresa y me voy a abastecer de más por si hay una mayor demanda para no quedarme con o poder cumplir, ¿cierto? Y no tener quiebres de stock. Entonces es el modelo individualista. Entonces cada vez que va pasando la información hacia atrás, la información viene cada vez más distorsionada. Y fíjense el impacto que eso genera. Partiendo de una demanda que se puede decir estable, miren cómo llega la información a nuestro proveedor. Y esas fluctuaciones, finalmente, eso es caótico para una empresa. Porque si tengo un pic y tengo una planilla estable, ¿cómo logro poder cumplir con ese pedido? Subcontratando, haciendo turnos extras, y eso puede aumentar el costo, y el costo se traspasa, ¿cierto?, a la cadena de suministro. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué es lo que uno tiene que preocuparse en el efecto látigo? Es tener una buena relación con mis proveedores. Por eso uno hace muchas veces contratos de largo plazo, si esa es la decisión de la empresa, obviamente, para poder
minimizar este efecto y compartir la información. Pero las empresas, ¿qué dicen? Bueno, ¿por qué no compartir la información con mi proveedor? Me va a copiar el modelo, ¿cierto? Va a saber mis costos, va a saber mi ingreso. Claro, es el modelo del miedo, ¿cierto? De que no puedo compartir la información. Pero quizá uno podría compartir cierta información y de modo de que si la cadena trabajara de forma cohesionada, en bloque, incluso se podría generar hasta ahorros. Podría incluso no tener una bodega de almacenamiento, porque si tengo la información y sé cómo fluye, podría trabajar con el inventario de mi proveedor. Porque le compro y yo sé cuánto tengo que entregarle al cliente. Un modelo súper eficiente, ¿cierto? O se generen algunos inventarios, pero que no sea caótico y no genere estas perturbaciones que el único que va a sufrir con esto y va a sufrir las consecuencias graves va a ser el último eslabón de la cadena, el que reciba toda esta incertezas en la información. Entonces les muestro el efecto látigo de qué es lo que puede ocurrir en una cadena de suministro si es que no está coordinada. Ocurre esto. Ocurre este traspaso de información de forma equivocada y genera estas fluctuaciones. Caso contrario, si es que la cadena de suministro trabajara en bloque, con el traspaso de información correspondiente, sabiendo cuál es la demanda de mi cliente para poder yo saber cuánto le tengo que suministrar, no existiría el efecto látigo. Y ahí claramente la cadena de suministro sería súper eficiente, súper competitiva. Todos ganarían. Entonces, lo que se está haciendo ahora actualmente es empujando ese modelo, ¿cierto? Que el efecto látigo ojalá pueda ser el menor posible. Nunca va a ser perfecto, ¿cierto? Claramente. Pero tenemos que tratar de que este efecto sea el menor posible y que no afecte tan profundamente a el proveedor. ¿Cómo se calcula este efecto látigo? ¿Cuál es la metodología para poder saber, ¿cierto?, si es que existe efecto látigo en la cadena de suministro? Se calcula lo que se llama el índice látigo, ¿ya? Y este índice látigo es un ratio entre la varianza de las órdenes de pedido a proveedor, lo que yo le voy a pedir a mi proveedor, sobre la varianza de la demanda de los clientes, lo que a mí me piden, ¿ya? Varianza de las órdenes del proveedor sobre la varianza de la demanda de los clientes. Así se calcula el índice látigo. Entonces, este índice látigo nos va a dar un número. ¿Cómo lo interpretamos? Es lo que les voy a contar a continuación. Entonces, como tenemos que calcular la varianza de las órdenes de pedido, por un lado, y la varianza de la demanda por otro, acordémonos de estadística. ¿Cómo calculamos la varianza? ¿Cómo se calcula la varianza? Ahí está la fórmula, ¿cierto?, que debiésemos utilizar. La sumatoria, ¿cierto?, de 1 hasta n, que es el n número de observaciones, que va a ser la observación menos el promedio al cuadrado, más la segunda observación menos el promedio al cuadrado, más la tercera observación menos el promedio al cuadrado, hasta llegar a la última observación menos el promedio al cuadrado, dividido n menos 1, donde n es el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces esa es la forma de poder calcular la varianza de las órdenes de pedido como la varianza de la demanda. ¿Cómo interpretamos el efecto látigo? ¿Cierto? Si cuando yo calculo este índice, calculando las varianzas de forma correcta, obviamente, me va a dar un índice, este número, ¿cierto? Entonces este número va a ser la interpretación, vamos a tener la siguiente interpretación. Si el índice látigo calculado con este ratio es mayor a 1, esto significa que estoy pidiendo mucho más
de lo que a mí me están pidiendo. Es decir, ¿cierto? El tamaño de los pedidos salientes de una empresa fluctúa más que el tamaño de su propia demanda. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos acumulando inventario. ¿Ya? Y obviamente, si el índice es mayor a 1, eso contribuye a aumentar el efecto látigo. ¿Por qué estoy pidiendo más si mi demanda es menor? Uno puede encontrar múltiples explicaciones. Puedo utilizar economías de escala, porque necesito comprar ciertas cantidades, un volumen es mayor. Podrían haber muchas explicaciones, ¿cierto? ¿Por qué estoy comprando más? Pero desde el punto de vista de la eficiencia de la cadena de suministro, a lo mejor para la empresa le sirve, eso es súper eficiente, porque genera ahorros por comprar en grandes volúmenes, por ejemplo. Pero también va a estar compensado con los mayores costos de almacenamiento. Podría ser una explicación a lo que uno le puede dar. Pero en el modelo eficiente, el modelo ideal, yo no debiese generar inventario, porque me estoy compartiendo la información. Entonces, en ese caso, el índice debe ser 1. No hay amplificación, pero es difícil, ¿cierto? Es muy raro, muy extraño que eso ocurra. Pero en el caso de que el efecto látigo sea mayor a 1, ¿cierto? Estaría aumentando este efecto. Entonces, ¿hasta cuándo? Acá la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿hasta dónde uno puede tolerar el efecto látigo? ¿Hasta dónde o cuál es el punto que podría ser crítico? Mi experiencia y lo que yo he visto es que si el índice látigo es mayor a 1,5, ya eso podría tener consecuencias. ¿Ah? Pero claramente podría ser más o menos, pero lo que yo he podido apreciar es que sobre 1,5 ya eso podría generar consecuencias. Y lo otro, desde otro punto de vista, ¿qué pasa ahora si el efecto látigo es menor a 1? Sabemos que el 1 es lo ideal. Lo que pido es igual a lo que me piden. Difícil, ¿cierto? Pero no es imposible. Hay modelos justo a tiempo que funcionan impecables. Pero ahora pongamos el otro caso. Bueno, ¿qué pasa si el índice ahora es menor a 1? Claro, en ese caso yo estaría amortiguando o alisando el efecto látigo para poder acercarlo a 1, ¿cierto? Pero ahí estaría haciendo una mala planificación, una mala proyección, porque quiere decir de que si el efecto látigo es menor a 1, yo estaría pidiendo menos de lo que necesito. Y eso podría traer un quiebre de stock, un problema, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno tiene que jugar. ¿A dónde me muevo? Idealmente, ¿cierto? Muy cercano a 1, 1 hacia arriba, y ojalá no pasarse del 1,5. Eso es la recomendación que yo podría dar. Bien, hagamos unos ejemplos que les tengo preparado y hacemos el break. ¿Ya? Primer ejemplo, entonces, lo que tenemos acá. Tenemos una cadena de suministro que está compuesta por minorista, mayorista, distribuidor, fabricante y proveedor. Y acá ya están calculadas las varianzas. Tenemos por un lado las varianzas de la demanda y tenemos la varianza de los pedidos. Ya calculamos la varianza. Entonces lo que nos faltaría ahora calcular, bueno, cuál es el índice látigo en cada uno de los casos. Y en base a los índices que podamos estimar, con esa fórmula, anótenla por ahí en su cuaderno, el índice látigo es igual a varianza de las órdenes de pedido sobre varianza de la demanda. Entonces, con esa fórmula del índice látigo, calculemos acá cuál es el índice látigo para cada uno de estos eslabones que tiene la cadena de suministro, para que después podamos responder la pregunta que nos hacen aquí abajo. ¿Existe el efecto látigo en esta cadena de suministro? Analicemos, veámoslo. ¿Ya?
Entonces los invito a que puedan calcular este índice látigo, mientras yo busco un archivo que les quiero mostrar. Ya, acá les tengo este apunte que se los voy a dejar compartido también acá en la plataforma para que les sirva como material de estudio, ¿cierto? Sobre cómo se calcula el efecto látigo. ¿Ya? Bien, entonces tenemos acá la empresa que estábamos analizando, perdón, la cadena de suministro que estábamos analizando, que estaba compuesta por el minorista, mayorista, distribuidor, fabricante y proveedor, y acá tenemos nuestro índice látigo calculado. Entonces, para el minorista, el índice látigo es 1,1, el mayorista 1,63, el distribuidor tiene un índice látigo de 1,67, el fabricante 2,5 y el proveedor 2,67. Entonces la pregunta, ¿existe efecto látigo en esta cadena de suministro? Claramente sí. Esto claramente existe efecto látigo. Porque fíjense cómo llega al proveedor la información. 2,67, o sea, el doble de lo que se requiere le están pidiendo al proveedor. ¿Ya? Entonces, este primer ejemplo, lo que podríamos comentar es que sí existe efecto látigo en esta cadena de suministro. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Y por último, para que vayamos al break, tenemos el siguiente ejemplo, ejemplo número 2. ¿Ya? Dice lo siguiente, en las últimas 8 semanas, o sea, acá ahora tengo una base de datos, ¿ya? Yo tomé varios registros, ¿ya? En este caso 8 semanas de datos, para poder hacer un análisis de cuál es el índice látigo de esta empresa que estamos analizando. Entonces dice, en las últimas 8 semanas, la demanda de un producto ha sido 140, 230, 100, 175, 165, 220, 200 y 178 unidades. Y la empresa ha hecho órdenes de pedidos semanales de 140, 250, 90, 190, 140, 240, 190 y 168 unidades. ¿Ya? Tomé registros de 8 semanas de cómo había sido la demanda versus las órdenes de pedido que hicimos. Y en base a esta información, a esta base de datos que pudimos construir, lo que nos están pidiendo es, bueno, ¿cuál es el índice látigo de esta empresa? Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder estimar este índice látigo? Tenemos que calcular las varianzas. Varianza de pedidos por un lado y luego la varianza de la demanda. Entonces, para calcular la varianza de los pedidos, primero tenemos que estimar el promedio. Y el promedio es igual a 176. Y luego aplicamos la fórmula de cálculo de la varianza. Primera observación, menos el promedio al cuadrado, más la segunda observación, menos el promedio al cuadrado, más la tercera observación, menos el promedio al cuadrado, etcétera, etcétera, sobre n-1. Y tenemos el valor de la varianza de los pedidos, 2.859,4. Repetimos el procedimiento ahora con la varianza de la demanda. Calculamos el promedio, en este caso nos dio también 176. Aplicamos la fórmula de la varianza, como lo tenemos acá, ¿cierto? Y nos da que el valor de la varianza de la demanda es igual a 1803,7.
Como tengo estimada la varianza de los pedidos y tengo la varianza de la demanda, simplemente ahora calculamos el índice látigo, como este ratio, ¿cierto?, entre la varianza de pedidos versus la varianza de la demanda. Y nos da que para esta empresa el índice látigo es 1,58. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿está contribuyendo al efecto látigo en su cadena? Claramente sí. ¿Y por qué? Porque el índice es mayor a 1. Por lo tanto, lo que está haciendo esta empresa está contribuyendo al efecto látigo porque está pidiendo más de lo que necesita. No está compartiendo esa información. ¿Para qué se está abasteciendo de más? ¿Okay? Esa es como la lógica que tiene el efecto látigo. Bien, ¿hay alguna duda y alguna consulta? ¿No? Son las 7:10. Vamos a hacer un break de 10 minutos y nos volvemos a encontrar a las 7:20, ¿ya? 19:20, para poder ver la última parte que tiene que ver con la medición de desempeño en la cadena de suministro, ¿ya? 19:20 nos volvemos a encontrar. Ya, estamos de vuelta. ¿Están ahí, cierto? Se fueron varios. ¿Qué les pasó? ¿No les gustó la clase? ¿Entraron fome? ¿O se fueron a la previa? Puede ser otra alternativa. Podría ser. Bien, los que quedamos, ¿cierto? Vamos a continuar. Nos queda la última parte que revisar. Voy a compartir mi pantalla y seguimos. Nos queda poquito, para que podamos ir a ver el partido tranquilos. A ver. Ya, ahí estamos. Bien, entonces, como les contaba hace unos momentos atrás, hay muchas empresas que suelen subcontratar esta parte de las operaciones, que es la gestión logística. ¿Con qué objetivo lo hacen? Bueno, con el objetivo de conseguir la eficiencia de las operaciones. Entonces, muchas empresas optan por subcontratar porque obviamente no somos expertos en logística o no tenemos las tecnologías de seguimiento. Eso puede generar pérdidas en el transporte, mayores costos, etcétera. Esto es lo que hemos conversado en varias oportunidades. Entonces, cuando uno decide finalmente subcontratar esta parte de la logística, ¿cierto? Esta parte, la última parte, que es donde yo tengo que llegar con el producto final, existen los operadores logísticos que se llaman 3PL, ¿ya? Por su sigla en inglés, logística de terceros, 3PL. Y son las típicas empresas que todos conocemos, que ayudan en esta gestión, que tenemos, por ejemplo, FedEx, UPS, DHL, Chile Express, Starken, Pipau, por ejemplo. Ya son empresas especialistas en la logística. Entonces uno terceriza esta parte a estos operadores logísticos porque nos van a ayudar a reducir la inversión en inventario, que es una de las medidas, que el inventario es crítico para poder decidir como medida de desempeño si la cadena de suministro es eficiente o no. Si subcontrato a una empresa, a un 3PL, nos permiten, ¿cierto?, reducir costos de entrega, mejorar la rapidez y fiabilidad en la entrega. Entonces, esto es lo que conocemos. Pero los 3PL están al medio de la cadena. Entonces puede haber integración, ya sea hacia adelante, hasta llegar a un modelo 5PL, o también hacer subcontratación de modelos más básicos, más simples.
partiendo de un PL. ¿Ok? Entonces, si partimos por el modelo más básico, decidiendo obviamente que estoy subcontratando esta parte, un modelo más básico es cuando yo solamente subcontrato el transporte. Tengo que llegar con un pedido hacia un cliente, no tengo camión y busco, ¿cierto?, a un operador que tenga camión y lo subcontrato para que me haga el flete. Cuando pasa eso, empresas pequeñas generalmente, cuando subcontratan solamente el transporte, eso se llama un PL, ¿ya? Lo más básico que uno podría subcontratar, porque no tengo el camión, ¿no? O no tengo la flota, principalmente. Si cada vez vamos integrando ahora más servicios, vamos a llegar a lo que se llama el 2PL, que es un modelo un poco más sofisticado, donde ahora, ¿qué es lo que yo estoy subcontratando? Estoy subcontratando, por un lado, el almacenamiento, o sea, las bodegas del proveedor, y el transporte. Y yo le digo, yo le indico, ¿cierto? Yo le hago la ruta de que dónde tiene que ir, ¿cierto? Cuáles son las fechas de entrega. Entonces nosotros seguimos coordinando, pero solamente estoy subcontratando ahora, le estoy arrendando la bodega para poder tener los productos ahí y el transporte, liderado, ¿cierto? Nuestras operaciones por la empresa. Si subimos un poco más, ¿cierto? Y ahora llegamos al modelo 3PL, que es lo que estábamos conversando, que es el modelo clásico, lo que muchas empresas subcontratan. ¿Y qué es lo que uno subcontrata en un modelo 3PL? Subcontrata el transporte, el almacenamiento y además le está traspasando la organización de las operaciones, que es el valor agregado que le da este operador 3PL, porque tienen los software, tienen la experiencia, saben cómo hacerlo. Entonces también le estoy pasando que me ayuden en esta parte en organización, en organizar las operaciones, optimizar rutas, optimizar tiempos, cosa que no ocurría en el modelo 2PL. En el 2PL, ¿cierto? Estoy arrendando la bodega, estoy arrendando el camión, pero nosotros seguimos haciendo la organización de las operaciones, que ahí nos podemos equivocar, ¿cierto? Quizás no voy a optimizar las rutas, pero el modelo 3PL sí lo hace. Es una integración, ¿cierto?, donde ellos también nos ayudan en esta tarea. Si ahora subimos un nivel más, vamos a llegar a los 4PL. Entonces uno tiende a pensar, bueno, ahora, si estoy subcontratando el transporte, el almacenamiento y la organización de las operaciones, bueno, ¿qué es lo que van a hacer los 4PL? ¿Qué parte voy a subcontratar? Y fíjense que los 4PL, una de las características que tiene es que ellos no tienen activos, no tienen bodegas propias, no tienen flota propia, sino que es lo que hacen las empresas 4PL, subcontratan a una empresa 3PL y ellos no tienen ningún activo. Entonces lo que nos preguntamos, bueno, entonces, ¿qué hacen estas empresas? Estas empresas son consultoras especialistas en logística o en cadena de suministro. Entonces ellos, las empresas 4PL, se van a encargar de la coordinación y supervisión de todo lo que tiene que ver con la logística, con un modelo de rendimiento, con indicadores de gestión, haciendo contratos con proveedores, con clientes, preocuparse de todo lo que tiene que ver con la logística. Una consultoría especializada sobre esta parte de la actividad. Eso es lo que hace un 4PL. Es extraño, ¿cierto? Uno tendería de que cada vez se van integrando más. Pero acá las empresas 4PL que son empresas especialistas, que ponen el conocimiento a disposición y subcontratan a empresas especialistas que son las empresas 3PL. ¿Ok? Y por último, el último nivel que uno podría encontrar en esta integración de servicio, que es lo último que se está estudiando, es el modelo 5PL. El modelo 5PL es una integración mucho más robusta que lo que hacía el 4PL.
Entonces, aparte de toda la coordinación y la supervisión de la logística, también incluye la optimización y la ejecución de todas las operaciones logísticas. Entonces ellos se meten al negocio, la empresa 5PL. ¿Y qué es lo que hace uno? Uno solamente se encarga de lo que sabe hacer, de la producción, ser especialista en producción. Y le dejo todo lo demás a esta empresa 5PL que nos administren el negocio, que busquen la mejor alternativa de abastecimiento, nuevos contratos con proveedores, que busquen los almacenamientos, los centros de distribución, que busque, ¿cierto?, el operador 3PL, que se encargue de abrir nuevos canales de venta, conseguir clientes. Es una integración, ahora sí yo estoy subcontratando casi todo. ¿Qué es lo que me falta? Solamente la producción. Eso es lo que hacen esta empresa 5PL. Hay muy pocas, ¿cierto? Muy pocas. Esto está recién estudiándose, hay pocas empresas que lo están haciendo, pero hacia allá va. Hacia allá va las nuevas tendencias logísticas. ¿Ok? Bien, y por último, esta última parte de cadena de suministro, les quiero conversar sobre cómo voy a medir el rendimiento de una cadena de suministro. Y yo les dije, ¿cierto?, de que un indicador muy potente para poder saber si es que estoy siendo eficiente en la coordinación de todas las tareas referentes a la cadena de suministro va a estar basado en el inventario que se genere, en el stock. Entonces acá uno tiene que administrar el stock para poder tener lo que realmente necesito mantener en stock. Si tengo mucho inventario, quiere decir de que algo mal estoy haciendo. O no estoy haciendo bien una planificación, o no estoy haciendo bien la gestión de stock, o mis pronósticos de la demanda están siendo errados. También uno podría encontrar, ¿cierto?, de dónde viene el problema. Pero el stock, el inventario, es lo que nos va a indicar si estamos siendo eficientes o no en nuestra cadena de suministro. Entonces acá les quiero presentar 3 indicadores. Pueden haber muchos más, obviamente, pero estos 3 son los que yo considero que lo que nos va a indicar, ¿cierto?, un panorama de cómo estamos haciendo nuestras operaciones. El primer indicador, tiene que ver con el porcentaje invertido en inventario. Entonces, ¿qué porcentaje de los activos totales son inventarios? Eso es lo que nos dice. Entonces acá volvemos y nos preguntamos, ¿no?, ¿cuál es lo que se estila? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es lo óptimo? Este porcentaje tiene que estar alrededor entre el 30 y el 40%. Si tengo más del 40% de mi activo en inventario, o sea que tengo mucho dinero inmovilizado. Y eso no es bueno, ¿cierto? Porque el dinero está ahí y se va devaluando con el tiempo. Una segunda medida tiene que ver con la rotación del inventario. ¿Cuántas veces rota mi inventario? Y eso es lo que nos va a dar la liquidez. Si es que yo tengo una empresa que tiene una baja rotación del inventario, eso significa de que el stock está mucho tiempo en bodega. Y como está el stock mucho tiempo en bodega, me demoro mucho más en tener el flujo de vuelta, que es, ¿cierto?, el dinero necesario para invertirlo nuevamente, y eso es lo que se llama la liquidez. Entonces, cuando no tengo una alta rotación, son signos de que la venta está siendo muy lenta y también tengo mucho stock en inventario. Entonces, ¿cómo se calcula la rotación del inventario? Se calcula, ¿cierto?, con un ratio simple también, que es el costo de los productos vendidos sobre la inversión en inventario. Y ahí vamos a calcular, vamos a tener cuánto rotaciones hace en un año la empresa. Productos perecederos, por ejemplo, tienen una alta rotación. Eso es lógico, ¿cierto? Porque si tuviesen una rotación lenta, estaría, ¿cierto?, todos los productos, ¿cierto?, en mal
estado, no aguantaría la operación. Entonces, si nos toca trabajar en cadena de suministro, nuevamente insisto, tenemos que tener indicadores de gestión. Y un indicador de gestión de la cadena de suministro es la rotación de inventario, el cual debe ser, ojalá, un número muy alto. Y eso se compara también entre una empresa que compite con nosotros. ¿Cuál de las empresas tiene una mayor rotación de inventario? Y ahí está clarito, ¿cierto?, si estamos haciendo bien o no todos los procesos internos. Y la tercera medida, que está relacionada con la rotación del inventario, es lo que se llama semana de suministro o días de suministro, dependiendo, ¿cierto?, cómo lo quiero medir, como semana o como días. Entonces, esta medida, ¿qué nos dice? Nos está indicando cuántas semanas o cuántos días me demoro en hacer una rotación del inventario. También una medida que nos dice, bueno, ¿cuánto tiempo en promedio me demoro en dar una vuelta? Entonces, este tiempo también debe ser, ojalá, el menor posible. Y si el menor posible, va a estar directamente relacionado con la rotación. La rotación va a ser alta. ¿Ya? Bien. Acá tenemos unos ejercicios que también les traje preparada la respuesta para que lo analicemos. Va a quedar disponible como material de clase también, para que lo analicemos y con eso ya damos por finalizada nuestra clase de hoy. Ahí va. Ya. Ok. Primer ejemplo. Ejemplo número 1. Que es lo mismo que está en la presentación, acá está desarrollado. El ejemplo número 1 dice: la gerencia de Home Depot desea hacer un seguimiento de su inversión como una de sus medidas de rendimiento. Recientemente, Home Depot tenía 11,4 millones de dólares invertidos en inventario y unos activos totales de 44,4 millones de dólares. Pregunta: ¿cuál es el porcentaje invertido en inventario? Entonces acá hacemos el ratio, ¿cierto?, que nos indican acá que sería igual a la inversión total en inventario sobre los activos totales por 100. Entonces, en este ejemplo, el porcentaje invertido en inventario es igual al 25,6%. ¿Cómo se interpreta ese valor? Se interpreta, ¿cierto?, como que Home Depot posee un 25% de sus activos invertido en inventario. Un buen porcentaje. Si sobrepasa el 40%, ya también ahí hay un problema, y ahí habría que meterse y analizar las causas. ¿Ya? Pero un 25 es un valor aceptable. Ejemplo número 2. Ahora vamos a analizar las otras dos medidas de rendimiento: la rotación de inventario y la semana de suministro. Entonces el ejemplo 2 dice: PepsiCo, fabricante y distribuidor de refrescos, muestra la siguiente información obtenida del informe anual, y estos valores están en miles de millones de dólares. Determine cuál es la rotación del inventario y cuáles son las semanas de suministro. Entonces acá tenemos el informe anual que se presenta. Tengo el ingreso neto por un lado, tengo los costos de los productos vendidos y la inversión total en inventario. Entonces calculamos este indicador, que es la rotación del inventario, y nos da que la rotación del inventario es 8,4. ¿Qué significa 8,4? Significa de que PepsiCo realiza 8,4 rotaciones de su inventario al año. ¿Eso es poco? Depende. Depende con quién me esté comparando. Lo que sí
insisto, lo que tenemos que empujar cuando nos toque trabajar acá es que la rotación del inventario sea lo más alta posible para no tener problemas de liquidez. ¿Ok? Entonces ahora, como la rotación del inventario es 8,4, ¿cuánto será la semana de suministro? Es decir, ¿cuánto se va a demorar o cuántas semanas me voy a demorar en hacer una rotación? Entonces, al hacer los cálculos, ¿cierto? Base a la fórmula de semana de suministro, nos da que este valor es 6,2 semanas. No sé qué significa. Significa de que Pepsi se demora 6,2 semanas en realizar una rotación de inventario. ¿Ya? Son medidas que están directamente relacionadas unas con otras. Entonces, ahora para saber si Pepsi estaba en lo correcto o era un valor aceptable, bueno, comparémoslo con su competencia. Comparémoslo con Coca-Cola. A ver qué nos da. Entonces, si comparamos ahora con su competencia directa Coca-Cola, tenemos los siguientes datos. Si el costo de los productos vendidos de Coca-Cola es de 10.800 millones y la inversión en inventario es de 760 millones, ¿cuál sería la rotación de inventario? ¿Cuántas son las semanas de suministro? Entonces, si calculamos ahora la rotación del inventario de Coca-Cola, nos damos cuenta que es 14,2. Entonces, ¿qué podemos inferir en comparación a Pepsi? Lo que podríamos inferir, ¿cierto?, es que Coca-Cola tiene una mayor rotación que Pepsi. Por lo tanto, su estrategia de venta es mucho más efectiva que Pepsi, porque estoy haciendo más rotaciones, tengo mayor venta, mayor liquidez, en comparación a mi competencia directa que es Pepsi. Entonces, como la rotación de inventario es mayor que Pepsi, que tenía 8,2 y acá Coca-Cola tiene 14,2, obviamente las semanas de suministro van a ser menores. ¿Y qué significa eso? Significa que Coca-Cola se demora 3,7 semanas en realizar una rotación de inventario, en comparación a Pepsi, que se demoraba 6. ¿Ah? Casi el doble. ¿Bien? Ok, con esto damos por finalizada la clase el día de hoy. No sé, dejo un par de minutos por si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera preguntarme. No sé, si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Bien, estimados alumnos, si es que no tenemos comentarios, damos por finalizada entonces la clase del día de hoy. Les deseo mucho éxito, que les vaya súper bien en lo que resta de semana, que tengan un excelente fin de semana, estudien, prepárense por favor para la prueba y nos reencontramos, ¿cierto?, la próxima semana, el próximo jueves, para la evaluación número 1. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense y nos vemos. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Chao. Profe, que esté bien. Chao, que ustedes también, cuídense.